Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, pues como siempre les doy una cordial bienvenida a esta conferencia, en el cual estaremos platicando acerca de los snacks saludables. Obviamente, pues hablar de snacks, pues también implica pues tomar ciertos puntos importantes acerca de esto. Pero bueno, pues ya saben que en este caso vamos a tratar todo de una manera sencilla, obviamente todo basado en ciencia. Y bueno, pues con la idea de que esto sea de utilidad para todos los papás mamás que quieran preparar algunos snacks saludables para sus hijos y espero que esto les sea de utilidad. Bueno, para empezar nuestra conferencia voy a compartir pantalla con ustedes. Bien, entonces le llamamos, como este es el mes del niño, pues obviamente pues nos vamos a enfocar, hace 15 días hablamos sobre las propiedades de los chocolates y bueno, pues ahora vamos a hablar de los snacks, que a todos nos importa este tema. Bien, todos sabemos que los snacks sí son importantes porque, bueno, realmente implica tener una organización para llevar una alimentación saludable. Entonces, por lo regular, cuando nosotros entendemos o, digamos, oímos sobre los snacks, vemos que son, por lo regular, siempre tenemos la idea de que son comidas pequeñas y que deben de tener ciertas características. ¿Cómo vamos a definir qué es un snack para diferenciar de una comida? Primero, hay que tener la idea de que por lo regular son comidas pequeñas, es decir, como que las porciones son más pequeñas y sobre todo vamos a elegir aquellos alimentos que sean bajos en calorías, que tengan fibra y que, bueno, tengan cierta cantidad de proteínas y carbohidratos saludables, obviamente para mantener la salud de las personas que vayan a consumir esa comida pequeña o snack. Bien, otra de las cosas de cómo vamos a poder identificar estos snacks es que, bueno, como ya comenté, tienen que ser porciones pequeñas, a diferencia de las comidas principales que regularmente son porciones más grandes. Estamos hablando que el plato debe contener, pues, cierta cantidad de proteínas, carbohidratos de buena calidad, es decir, cereales integrales, leguminosas, verduras, etcétera. Y por lo regular, las comidas pueden venir acompañadas ya sea de un caldito o una sopa, pero siempre digamos que es más fácil identificar que las comidas por lo regular son más abundantes. Y una de las cosas es que tomando en cuenta que un snack es una comida ligera, pues podemos recurrir por lo regular a ciertos alimentos, ¿no? En este caso, pues las frutas, cierto tipo de verduras y también porciones de carbohidratos y, digamos, proteínas, podemos utilizarlas para hacer este tipo de snacks. Am, una comida, cuando nosotros hablamos de un contenido calórico, o sea, de las calorías que necesita un niño, un adolescente, una persona, siempre se van a establecer mediciones para saber cuánta energía va a necesitar para mantener su cuerpo, es decir, el funcionamiento de sus funciones vitales, más las actividades que tengan que hacer durante el día. Entonces, cada persona necesita cierta cantidad de energía para poder hacer todo digamos, moverse, dormir, hacer, estudiar, y aparte, pues las funciones que ya comenté son del cuerpo. Entonces, regularmente lo que nosotros hacemos como nutriólogos es hacer una distribución de estas calorías a lo largo del día para mantener, obviamente, esa energía para hacer esas actividades y no solamente meterlo en una gran comida, sino que también esto vaya unido a la actividad que se realice, ya sea para trabajar, para estudiar, etcétera. Entonces, por lo regular, los snacks son comidas que en realidad aproximadamente van a tener 300 calorías. Más adelante vamos a ver cómo se ven físicamente esas 300 calorías. Y, por ejemplo, si una persona, digamos, un niño, un adolescente necesita 1500, por lo regular, pues vamos a hacer tres comidas principales y quizá uno o dos snacks si es que amerita. Vamos a revisar que no en todos los casos los snacks son necesarios. Regularmente tenemos que cumplir con ciertas pautas para saber si es necesario el snack y regularmente pues vamos a tener esta cantidad de calorías que son 300, 200, 270, 300 calorías, que en realidad es físicamente pues equivale a una pieza de fruta, a un cereal, etcétera. Bien, ahora entrando ya en materia y después vuelvo a retomar estos puntos anteriores, vemos que cuando los niños están en etapa escolar, pues van a estar influenciados por digamos, ciertos factores ambientales, incluso también sociales. Regularmente muchos de nosotros estamos también influenciados por las cuestiones económicas
y también por cuestiones de trabajo. Antiguamente las personas comían solamente cuando tenían hambre o consumían alimentos según la disponibilidad que ellos tuvieran. Ya dependía de las cosechas, ya dependía, por ejemplo, de la situación económica, pero regularmente se comían, se hacían las comidas de acuerdo también a sus horarios habituales, pero empezó a cambiar toda esta cuestión de las snacks y las comidas porque obviamente se establecieron horarios laborales. Entonces, antes nosotros escuchábamos más a nuestro cuerpo y comíamos y sabíamos identificar el hambre. Pero ahora muchas veces, cuando nosotros consumimos alimentos, muchas veces no obedece a una necesidad, digamos, física, sino muchas veces tiene que ver con tiene que ver con una cuestión emocional y muchas veces el snack no es necesario. Entonces, regularmente cuando nosotros vemos dietas, por lo regular siempre va a estar distribuido entre tres comidas principales y a veces dos colaciones. Pero quiero comentarles que las tendencias de nutrición están cambiando y se ha visto que, por ejemplo, si se hacen tres comidas principales y no se hace ningún snack, obviamente hay que revisar las condiciones de salud y ciertos factores, pues muchas veces podemos brincarnos esos snacks, tomando en cuenta de que muchas veces también estamos ocupados y no nos da tiempo, por ejemplo, de preparar o consumir estos snacks. Los llevamos a la escuela o al trabajo y de tanto estrés que tenemos ni siquiera los consumimos. Entonces, la idea de esto que quiero que vaya quedando más claro es que nuestros horarios de comida que tenemos actuales no obedecen a una cuestión natural, sino una cuestión económica y también unido a una cuestión laboral y de la industria. Entonces, por eso es que muchos patrones también de alimentación han cambiado. Y pues muchas veces para bien, porque ahora tenemos acceso a alimentos más variados, pero también tenemos un exceso de alimentos. Estamos, digamos que, envueltos en un mercado en el cual pues ya tenemos al alcance de la mano cualquier tipo de alimento, que en realidad a veces nuestro cuerpo está satisfecho en cuanto a calorías, pero creemos que necesitamos, ¿no? Entonces, cuando están los niños en etapa escolar, pues vamos a ver que van a estar influenciados por los alimentos que venden adentro de las escuelas. Vamos a revisar también que saliendo de la escuela, pues vamos a ver que hay lugares o pequeños carritos o personas que venden también diferentes tipos de alimentos que muchas veces pueden llegar a ser saludables, pero muchas veces también tienen que ver con alimentos altos en calorías. La elección de los snacks también está influenciado por una cuestión incluso emocional, y ya veremos más adelante que existen diferentes tipos de snacks, y también tiene que ver con una cuestión social. Ya sabemos que en cada celebración pues no puede faltar a veces el pastel, los refrescos y algún tipo de alimento en especial, pero sí hemos visto que existen influencias sociales y culturales para elegir los alimentos en general, pero también los snacks que consumimos actualmente. Ahora, una de las cosas que también he observado es que existe alimentos en la industria que tienen un mercado, digamos, muy amplio, que siempre la población está estudiada. Cuando se va a lanzar un nuevo producto, ya sea una golosina, un refresco, algún tipo de pastelillo, se estudia a la población. Es decir, se ven cuáles son sus gustos, su nivel económico, incluso el nivel cultural. Muchas veces todo lo que vienen siendo las encuestas, incluso pueden ser por los videos que uno puede ver en YouTube, incluso la información que uno ve en las redes, de ahí sacan toda la información y así es como hacen un análisis de consumo de la población en general. Entonces, por lo regular, se invierte una gran cantidad de dinero para que se consuman snacks altos en calorías y lo que viene siendo las frutas, las verduras, que son alimentos bajos en calorías, como no tienen tanta publicidad, pues tiene más dificultad de que la gente los acepte, a menos de que estén apoyados por un nutriólogo o porque tengan una campaña muy fuerte en la escuela donde se enfatice el consumo de alimentos más saludables. Entonces, lo que quiero dar a entender con esto es que muchos de los alimentos que nosotros consumimos muchas veces son elegidos de forma inconsciente por toda esta manipulación que vemos a través de las redes y a través de los medios de comunicación que, bueno, de alguna manera nos orillan a consumir los alimentos, ya sea por el color, por el sabor, eh, por ciertas figuras o por ciertos intereses que tengan los niños.
y bueno, pues estos alimentos son elegidos más fácilmente que los saludables. Entonces, sin ser muy arriesgado, lo que les voy a comentar es que regularmente cuando nosotros hacemos una distribución, los nutriólogos hacemos una distribución de los alimentos que se van a consumir durante el día, pues tenemos que hacer diferentes preguntas. Nosotros hacemos una historia clínica para saber cuáles son los gustos, si existen algún tipo de antecedentes patológicos, si existen también los gustos, bueno, gustos de los pacientes, algún tipo de alergia o intolerancia. Entonces, lo que sí se ha visto y son las tendencias actuales es que empezamos a revisar que en la alimentación no necesariamente tenemos que hacer varias comidas al día, pero hay diferentes casos en los cuales pues sí vamos a requerir del uso del snack por algunas situaciones en especial. Entonces, para poder saber si es necesario un snack en nuestra alimentación habitual, primero hay que revisar el estado de salud. O sea, es decir, cuál es mi peso, cuál es mi estatura, mi edad, en qué etapa de la vida estoy, es decir, si esta es una etapa infantil, una etapa adulto joven, si es una persona que está en una etapa de adulto mayor, hay que revisar ciertas condiciones. Y bueno, dependiendo de eso también hay que revisar si está una mujer también en etapa de lactancia, entonces hay que revisar, bueno, estas situaciones. Todo eso se tiene que revisar para ver si es necesario un snack, porque muchas veces los snacks están en la dieta y las personas los consumen incluso sin tener hambre. Entonces, por eso hay que revisar cuándo es necesario meterlo o no. Otra de las cosas que tenemos que revisar para saber si es necesario el snack es, de alguna manera, conocer el requerimiento calórico. Es decir, hay que saber más o menos cuánta energía vas a necesitar para todas tus actividades y de hecho ahí elegir o ver la pertinencia de consumir otro tipo de alimentos para mantener la energía durante el día. Obviamente, pues en esta etapa, si es etapa infantil o etapa, digamos, escolar o de adolescencia, pues hay que revisar también si esta población, pues qué tipo de actividad física está realizando, es decir, cómo están sus actividades durante el día y si también practican un deporte. Regularmente, aquellos niños que son sedentarios, sí se espera que el consumo de snack sea a través de productos más naturales, es decir, a través de alimentos que sean poco procesados. Y, por ejemplo, en el caso de que un niño tenga una actividad física que esté, digamos, relacionado al ejercicio físico o que realice algún deporte, ya sabemos que hay algunos niños que practican fútbol americano, taekwondo o incluso aquellas niñas que están en estos lugares donde practican ballet, pues bueno, vamos a ver que el gasto de energía va a ser más elevado y quizá podamos utilizar algún tipo de snack un poco más procesado, llámese alguna galleta, eh, puede ser también algún tipo de barrita que pueda ser incluido también para poder solventar este exceso de energía gastada y que, bueno, podamos tener un balance con las actividades consumiendo algún snack si es necesario. Entonces hay que revisar. Por lo regular, hay que ver si esta población tiene alguna necesidad especial. Es decir, tenemos que revisar si esa población o esa persona no tiene algún tipo de patología, ya sea a nivel crónico degenerativo, es decir, que no tengan alguna patología a nivel del sistema digestivo. Puede ser que a lo mejor representen alguna intolerancia, ya sea que puede ser que tengan diarreas o inflamación frecuente o que incluso presenten algún tipo de alergia o que sufran estreñimiento. Hay que revisar eso a nivel del sistema digestivo. También hay que tomar en cuenta que la población puede ser que estén algunas personas también con sobrepeso u obesidad y que tengan alguna situación de una patología asociada, llámese resistencia a la insulina o, por ejemplo, diabetes. Se han visto en algunos estudios recientes que algunas personas de estas poblaciones, ya sea etapa infantil o de la adolescencia, puede ser que presenten incluso ya desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión o incluso diabetes. Se ha visto que en población infantil ya existe la diabetes, casos de diabetes tipo 2 que regularmente siempre estaban en poblaciones adultas y que también ya empezamos a ver digamos, pequeños o niñas que presentan ya elevación de la tensión arterial y ya procesos, por ejemplo, de elevación crónica del colesterol.
total y el colesterol, por ejemplo, LDL. Entonces hay que revisar todo eso. Aparte de que también pueden existir algunas condiciones también genéticas que impliquen a lo mejor hacer cierto manejo de la dieta. Y bueno, pues eso también tenemos que revisar para tener la pertinencia de usar o no un snack, de consumirlo. Y sobre todo también es necesario conocer si esa población en particular está tomando algún tipo de medicamento. Por ejemplo, en algunas pacientes que a lo mejor presenten resistencia a la insulina o que sí ya tengan diagnosticada la diabetes, entonces en este caso sí puede ser que el médico haya prescrito algún medicamento para controlar la elevación de la glucosa sanguínea y en este caso pues el consumo de snacks será necesario en el caso de que pueda presentarse alguna hipoglucemia derivado del uso del medicamento. Recordemos que en esta etapa puede ser que estén tomando algún medicamento o no, pero sí es importante conocer si esta población en particular está usando algún tipo de medicamento en específico. Entonces, si se dan cuenta, independientemente de lo que nosotros vamos a consumir durante el día, pues vemos que la pertinencia de consumir algún snack sí está asociado a alguno de estos factores que vemos aquí y que ya mencioné. Bien, entonces, una de las cosas que también comenté de acuerdo a lo que empezamos a hablar sobre la industria es que nosotros vamos a tener acceso a diferentes tipos de snacks. Es decir, podemos encontrar aquellos que sean salados, donde pues obviamente sabemos o recordamos que son las papitas, algunos tipos de frituras, llámese también aquellas galletas saladas. Y puede ser que también encontremos algún tipo de semilla con grasa, llámese, por ejemplo, nueces, pepitas, que vengan fritas o tengan también sal. Entonces, podemos encontrar esos snacks salados. Hay otros snacks dulces, que son, por ejemplo, las galletas, las barras de cereal, e incluso golosinas, chocolates y pastelitos. Y bueno, pues tenemos también los snacks saludables. Entonces, bueno, en este caso, pues, como nutriólogos y como papás, pues sí tenemos algún tipo de lucha, por decirlo así, de enseñarles a nuestra población, a nuestra familia, a consumir alimentos más saludables y si estamos peleando, pues, contra toda esta situación de la publicidad. Entonces, dentro de los snacks saludables, pues podemos encontrar, por ejemplo, digo, lo que son verduras frescas, ya sea en palitos, o ralladas, encontramos, por ejemplo, las jícamas, el yogur griego también es se puede utilizar, aunque bueno, hay que enseñar a los niños a tener gusto por el yogur griego, y podemos encontrar algún tipo de barrita energética que está conformada principalmente por cereales complejos, o sea, es decir, por algunos cereales que tienen mayor contenido de fibra, y que en términos generales van a ayudar a mantener los niveles de glucosa estables. Entonces, bueno, vamos a tener estos tres. Ahora, a este respecto, quiero comentar una situación también necesaria desde el punto de vista de nutrición. Bien, en este caso, sabemos todos estamos, digamos, influenciados por todos los factores, por el estrés, las horas de trabajo, estamos influenciados por horarios en los cuales muchas veces no podemos hacer ejercicio físico y también incluso no podemos hacer comidas eh, a veces muy saludables, ¿no? Pero bueno, lo que sí se ha visto, según las estadísticas, es que en la medida que uno pueda apegarse a un plan de ejercicio físico semanal y a una dieta saludable, pues bueno, con eso vamos a prevenir también enfermedades. Entonces, aquí, cuando uno es adulto, pues ya podemos tener la opción de elegir, pero nuestros pequeños, los adolescentes o niños en etapa escolar, pues muchas veces están, digamos, sometidos a un horario que está relacionado también con la vida de los padres, obviamente. Entonces, la idea de esto es que entendiendo que la alimentación es muy importante para un crecimiento saludable, pues en la medida posible es necesario que haya una organización semanal para que los niños puedan entender y empiecen a tener educación nutricional desde su casa. Porque recuerden que es necesario que el niño pueda hacer un desayuno con ciertas características, es decir, que pueda tener el tiempo para salir desayunado de su casa, porque en la escuela pues va a estar sometido a ciertas actividades y la idea de esto es que su mente
esté concentrado en poder aprender. Y bueno, en el caso de que los niños se vayan sin desayunar o que coman algún tipo de alimento inadecuado, pues puede, digamos, alterar esa concentración y el aprendizaje. Se ha visto que, por ejemplo, en los niños que no desayunan, por lo regular tienen, digamos, picos de fatiga, o sea, es decir, sus tiempos de concentración son bajos y bueno, pues eso causa también retraso en el aprendizaje si se compara con otros niños que sí pueden hacer un desayuno. Entonces, bueno, lo ideal es tomarse unos minutos para poder hacer un desayuno pequeño y obviamente llevarles un snack con ciertas características para que puedan tener esos niveles de energía estables y que no presenten esos picos también de fatiga. Entonces, lo ideal es que haya una buena organización para que los niños tengan acceso a este tipo de alimentos saludables. Entonces, hay una cosa que también se ve regularmente, es que a veces, muchas veces por cuestiones de tiempo, pues elegimos algún tipo de galleta, algún tipo de golosina, se lo metemos a la lonchera y entonces así se va el niño a la escuela. Entonces ya empieza a formarse cierta cultura con respecto a los alimentos y, por ejemplo, si sometemos a niños a frecuentes sabores fuertes, colorantes y aditivos, pues lo que va a pasar es que su sistema del gusto va a cambiar y va a preferir aquellos que sean muy salados, que tengan sabores fuertes y que sobre todo tengan ciertos, digamos, aditivos potenciadores del sabor. De tal manera que cuando los niños consumen frutas o verduras, no las van a querer, porque ya están sobreestimulados a través de los sabores, y entonces va a ser muy difícil que ese niño más adelante, ya sea un adolescente o un adulto, pueda cambiar también su forma de comer. Entonces, de ahí la importancia de enfatizar el consumo de alimentos frescos, frutas no procesadas, verduras y una alimentación que incluya, por ejemplo, cereales integrales y otros grupos, para que entonces se vaya formando una cultura alimentaria y que entonces pueda ser un adulto saludable que pueda elegir de forma correcta su alimentación. Ujú. Y sobre todo con esto, evitar que se desarrollen también trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, esto es muy importante en la población. Si ustedes, bueno, tenemos pequeños, pues es necesario tomar estas precauciones, pues para que entonces nos evitemos más adelante situaciones de salud importantes. Bien, entonces, continuando con los snacks, pues vemos que estos van a tener cierto valor nutricional. Obviamente, pues algunos van a tener ciertos macronutrientes. Regularmente, cuando hablamos de macronutrientes, en general hablamos de lo que vienen siendo los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Por lo regular, aunque sean alimentos ultraprocesados, por lo regular también van a contener carbohidratos y van a contener grasas, pero estos en general siempre van a ser grasas saturadas y van a ser carbohidratos también muy biodisponibles, con alto índice glucémico, que seguramente van digamos, fomentar elevaciones drásticas de la glucosa sanguínea. Entonces, hay que evitar ese tipo de alimentos. Y dentro de los macronutrientes que ya comentamos, pues también vamos a ver que dentro de esos snacks también tienen algunos micronutrientes, en este caso son vitaminas. Algunos snacks que ya se hacen de última generación, algunos productos procesados, ya están más enfocados a mejorar estos micronutrientes y sobre todo que tengan una función preventiva. Pueden estar adicionados con algún tipo de vitaminas, algunos minerales y vienen incluso algunas sustancias que se les llaman fitonutrientes antiinflamatorios, en los cuales cuando nosotros leemos las barritas pueden estar también estos ingredientes. Dentro también de esta gama de ingredientes, pues también hay algunos snacks que se les llaman snacks funcionales, que significa que, ok, tú te los vas a consumir y va a producirte saciedad, pero van a venir algunos otros ingredientes, por ejemplo, como la fibra dietética, que lo que va a proporcionar es mayor saciedad y va a ayudar a que, por ejemplo, la persona que lo consuma, pues mantenga, se sienta más saciado y que evite el hecho de estar, por ejemplo, picando entre comidas, ¿no? Porque eso también es muy natural, está como en esta sociedad está muy bien visto que pues se pueda hacer snacks en cualquier momento
pero sí, según los estudios, se ha visto que las personas que hacen muchos snacks durante el día, pues sí se ve que tienen mayor, se eleva el riesgo para tener obesidad, sobrepeso y algunas otras enfermedades. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta que tres comidas principales y quizá un snack, dependiendo los factores que comentamos, pues será necesario hacer esta organización. Y bueno, pues en este caso vemos que si nosotros tomamos la elección de frutas, verduras y algún tipo de ensalada fresca o algún tipo de cóctel, pues no solamente la hidratación comienza con el agua, sino con los minerales que contienen estos alimentos y también el agua propia que lo contienen también nos va a hidratar en cierta manera. Entonces, cuando nosotros elijamos un snack, pues tenemos que verificar también etiquetas y revisar cómo están los ingredientes para hacer una buena elección. Bien, entonces, hablando de los macronutrientes, por lo regular, yo sugiero que al leer las etiquetas, porque bueno, sabemos que a veces las etiquetas ya traen algunos sellos que nos van a indicar si ese producto es de alguna manera una advertencia de lo que contienen. Entonces, bueno, por lo regular, las mejores, por ejemplo, alimentos que se consideran snack siempre vienen siendo en particular la fruta y algunos tipos de verdura, porque como ya comentamos, estas son bajas en grasa, son poco procesados, no tienen aditivos y además no tienen azúcar. Entonces, estos son los que deberíamos de consumir y también tenemos que revisar aquellos, cuando hagamos la organización también de los snacks, incluir algún tipo de alimento que contenga proteínas, llámese, por ejemplo, un huevo, algunos, por ejemplo, si consumen jamón, pues consumir aquel que tenga buena calidad, que principalmente sea de carne, que sea de carne y que no tengan almidones. Y podemos también incluso meter algún tipo de carne, ya sea en forma de hamburguesa, en forma de algún tipo de pastel de carne o albóndiga, algún tipo de tortitas de atún que también podemos meter en un snack. Y eso lo que va a hacer a la larga es que va a ayudar a que el peso de esa persona que los consuma pues se mantenga estable y pues alcance sus objetivos, ya sea de actividad física o deporte con el tiempo. Y bueno, pues en este caso, pues será necesario revisar también el tipo de grasa que está conformando ese snack, porque regularmente vemos que las grasas saturadas, si bien son necesarias para formar hormonas, también son necesarias para formar colesterol. El colesterol no necesariamente es malo. El colesterol es un precursor para la formación de hormonas. Sí son necesarias las grasas saturadas en poca cantidad para favorecer la producción hormonal, pero también recuerden que las grasas producen inflamación, que en la inflamación, digamos, a nivel de sistema inmune es necesario para proteger el cuerpo. Entonces, son mecanismos muy complicados de explicar para un tiempo tan corto, pero lo que quiero, digamos, decirles en este sentido es que las grasas hay que revisarlas. Lo mejor es que las grasas sean a través de las semillas, llámese pepitas, ajonjolí, puede ser algún tipo de grasa como el aguacate, y en menor cantidad las grasas saturadas que vengan, por ejemplo, de la mantequilla, grasas vegetales hidrogenadas, etcétera. Entonces hay que estar revisando estos alimentos, pero no hay pierde cuando se eligen los menos procesados. Ahí sí no vamos a tener pierde porque va a ser más fácil, digamos, cumplir con los snacks saludables. Entonces, sabemos que también el hecho de consumir ciertos tipos de snacks pueden favorecer ya sea la salud o la enfermedad del sistema cardiovascular. Les estaba yo comentando en el transcurso de esta conferencia que algunos snacks pueden tener gran cantidad de sodio, particularmente las frituras y las galletas. Entonces, por ejemplo, si una persona consume, por ejemplo, ciertos alimentos procesados altos en sodio en la mañana, a lo mejor en la tarde es una persona sedentaria, ya sea un adolescente, un niño, una niña que estén sedentarios, a lo mejor usando el celular, a lo largo del tiempo sin hacer ejercicio, pueden sí empezar a tener algunas situaciones a nivel cardiovascular que pueda alterar la tensión arterial debido al alto consumo de sodio. Entonces, una de las cosas que también quiero, digamos, enfatizar es que la placa de ateroma, o sea, la placa de colesterol, se empieza a formar desde que nosotros prácticamente nacemos.
las plaquitas ya de colesterol se empiezan a quedar en las arterias y cuando llegamos a cierta etapa, si no hemos consumido la suficiente fibra y no hemos cambiado patrones alimentarios saludables, posiblemente tengamos adolescentes con colesterol o con hipertrigliceridemis, independientemente de la carga genética. Entonces, por eso es que hay que tratar de organizarnos para que los alimentos que consuma esta población sea lo menos procesado posible. Otra de las cosas que también se ha visto es que en esta población por lo regular se consumen bebidas que también entran dentro de la categoría de snacks. Entonces, por lo regular pueden ser que sean jugos o las famosas bebidas de electrolitos, que inicialmente se prescriben para deportistas o para personas muy activas, porque sabemos que cuando se hace ejercicio físico se pierden electrolitos, es decir, se pierden minerales a través del sudor, como el sodio, el magnesio ciertos minerales y que es importante reemplazar en la medida que dura esa actividad. Sin embargo, ya he visto comerciales, hay, digamos, cierta información en las cuales se ha visto que se promueve el consumo de estas bebidas que originalmente eran para deportistas, pero no son demasiado altas en sodio. Las bebidas deportistas solamente, que bebidas, pues como ya las conocemos, las famosas bebidas que contienen electrolitos, pues por lo regular sí deben de ser consumidas cuando sea necesario y sobre todo enfatizar el consumo de agua natural. Entonces hay que revisar eso, porque a veces he visto en las loncheras que hay jugos, hay electrolitos, pero vemos que el niño está en una etapa, digamos, de salud, digamos, comprometida, ya sea por sobrepeso o por obesidad, y estos alimentos se los dan como parte habitual de la dieta. Entonces es necesario hacer una revisión y siempre enfatizar el consumo de agua natural o alguna agua de fruta que tenga poca azúcar. Es preferible que ustedes preparen estas bebidas. Y sobre todo, lo que también es necesario enfatizar es que no hay nada mejor que digamos, un plan de ejercicio físico. Hay que quitarnos la idea, y eso más adelante lo estará platicando alguna vez algunos otros conferencistas de este ciclo, pues en el cual pues ya sabemos que el ejercicio físico tiene que prescribirse prácticamente como si fuera un medicamento, dependiendo la etapa, la edad, los factores, el tipo de objetivo que se requiera, y el ejercicio físico no es reemplazable, no es reemplazable por nada. Si una persona está llevando un plan de alimentación, digamos, para estar saludable, es obligatorio, no es opcional el ejercicio físico, es obligatorio. No necesariamente se tiene que hacer rutinas largas, se pueden hacer rutinas partidas, digamos, hacer cierta partición de la rutina, a lo mejor 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, 10 minutos antes de dormir, etcétera, pero que se mantenga cierta actividad y sobre todo cierta trabajo a nivel del sistema cardiovascular, porque el ejercicio es irreemplazable. Entonces es parte de la vida saludable tener ejercicio físico y es importante no buscar pretextos, porque muchas veces gastamos mucho tiempo viendo el celular y bien pudiéramos hacer algún tipo de ejercicio mientras lo estamos usando. Entonces, quiero que quede claro que los snacks son saludables dentro de un plan de alimentación, digamos, organizado, y el ejercicio físico no es opcional, es obligatorio, dependiendo las condiciones de ese paciente o de esa persona en particular. Bien, entonces ya hemos visto que los snacks tienen ciertas características que pueden tener un impacto negativo, ya lo vimos. Y bueno, pues ¿cómo los vamos a elegir? Bueno, pues vamos a ver qué tanto se consumen. Dependiendo la actividad, pues vamos a elegir ya, como habíamos visto, alguno que otro snack, a lo mejor un snack a mediodía, si esa persona va a tener actividad o deporte, por ejemplo, a las 2 o 3 de la tarde. Hay alguna población en la cual termina sus labores de estudio a la 1 de la tarde y inmediatamente a las 2 ya comienza su actividad deportiva. En este caso, pues sí, es importante meter un snack que les dé la energía necesaria para solventar esa actividad y sobre todo, dependiendo también cuántas sesiones sean, cómo vaya a estar también el grado de dificultad, la intensidad, es como vamos a prescribir diferentes snacks. Siempre es necesario, digamos, puntualizar que los snacks pueden ser, dependiendo la actividad física y el deporte, puede ser que exista algún snack preentrenamiento, si no se puede, por ejemplo, hacer una comida formal,
Puede ser que dependiendo la intensidad y la duración de ese entrenamiento, hay entrenamientos que pueden llegar a durar hasta 2 horas y media, puede ser que sea necesario un snack también durante la actividad para que no decaigan los niveles de energía y digamos, el snack de recuperación es deseable cuando se quiere hacer algún tipo de objetivo más específico. Entonces, por eso es que en este caso, sí, la ayuda del nutriólogo sería pertinente, pues para enseñarnos cómo podemos hacer esa distribución de los snacks sin meter más carga innecesaria al plan calórico de esa persona. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a enfatizar que los snacks también nos van a ayudar a mejorar el funcionamiento cerebral, si contienen ciertos nutrientes, en particular, por ejemplo, como el omega 3. Hay algunos snacks que están adicionados con omega 3 que se ha visto que tienen esa facultad de mejorar el funcionamiento del sistema nervioso y sobre todo también a nivel cerebral, digamos, evitar algo que se llama neuroinflamación. Obviamente sí me gustaría recordar que nosotros en digamos, en nuestros países, ya no importa si vivimos en países, por ejemplo, en Latinoamérica o en Europa, pues la población estamos expuestos a una gran cantidad de contaminantes ambientales y sobre todo estamos expuestos a radiación ultravioleta y a concentraciones altas de ozono en ciertas temporadas. Todo ese tipo de sustancias que acabo de comentar, que se les llaman sustancias también que están en el ambiente, provocan algo que se llama inflamación crónica de bajo grado. Aunque uno coma bien y aunque uno haga ejercicio físico, el hecho de estar expuesto a estos factores ya están provocando un estrés degenerativo en nuestro cuerpo. De ahí la importancia que desde una etapa infantil se estén proporcionando todos los nutrientes para evitar el ataque de estos radicales libres. De ahí la importancia. También es necesario proveer esas sustancias antiinflamatorias, por ejemplo, aquellos que vengan de la cúrcuma, el jengibre, todo lo que vienen siendo las frutas de diferentes colores, sobre todo los rojos y los azules, son muy altos en resveratrol. Todo lo que vienen siendo estas frutas que puse aquí, que son las fresas, las frambuesas, los arándanos. Por ejemplo, podemos usar también el consumo de zapote, que también es más económico, las uvas negras, todo lo que sean estas frutas que sean rojas, por ejemplo, las ciruelas que en temporada son baratas, también son muy altas en algo que se llama antocianinas. Y esto lo que va a ayudar es a proteger el funcionamiento, digamos, cerebral, mejoran la memoria y también evitan el deterioro cognitivo. En algunos estudios, por ejemplo, en Europa y algunos estudios que se han hecho aquí en Latinoamérica, se ha visto que aquellas poblaciones que viven cerca de esos lugares donde se producen o se tratan, por ejemplo, petroquímicos, por ejemplo, exposición a, por ejemplo, agroindustriales, todo lo que vienen siendo pesticidas o esas sustancias que protegen pesticidas a las plantas, sí se ha visto que esta población infantil está expuesta a este tipo de sustancias y se ha visto que pueden llegar a tener deterioro cognitivo. Entonces, muchas veces el estudio implicaba que solamente esa población que estuviera cerca de estas sustancias en particular, pero como ya bien he comentado anteriormente, el hecho ya de estar en una ciudad como la que vivimos, pues ya está provocando daño en nuestras células y pues tenemos que prevenirlas con la alimentación para que entonces cuando sean grandes sus hijos o los adolescentes, pues lleguen con salud deseable y que no vengan ya con una etapa muy deteriorada, porque si bien ya hemos visto, esta generación que va a suceder, o sea, a los que van ya en esta generación nueva, pues vemos que ya implican ya condiciones de salud importantes, sobrepeso, hipertensión, a temprana edad. Entonces tenemos que recuperar la manera saludable de comer para evitar este tipo de problemas en el futuro. Y bueno, también se ha visto que algunos alimentos, por ejemplo, altos en grasas saturadas, altos en azúcares simples, azúcar, y por ejemplo, altos en algunos aditivos, principalmente los colorantes, en algunas personas susceptibles pueden tener, por ejemplo, cambios de humor, se pueden sentir irritables o también pueden tener esa situación de no estar concentrados al momento de aprender algún tipo de materia o alguna cosa, ¿no? De ese estilo. Entonces, por eso hay que consumir.
¿Cómo debería de ser, por ejemplo, unos ejemplos de snacks? Bien, aquí les voy a poner cuatro ejemplos interesantes. Entonces, independientemente del desayuno que es deseable que hagan en casa, aquí tenemos que hacer un snack, si es que es pertinente utilizarlo, pues vamos a utilizar, ya sabemos que al inicio decíamos que tenía que estar más o menos a 300 calorías, y cómo se ve eso en alimentos, cómo se ven 300 calorías. Bien, en este caso, 279 calorías se ve, por ejemplo, con una pieza de pan y un huevo, ya sea que ustedes si están en casa lo puedan preparar como un huevo, digamos, a la sartén con un poco de spray y le pueden poner un poco de aguacate. Entonces, si vemos aquí, podemos poner aquí un alimento que es un cereal, que es un derivado de un cereal que en este caso es pan integral. Podemos ponerle, por ejemplo, un poco de aguacate y colocar algún tipo de alimento con proteína. Si son, por ejemplo, vegetarianos o veganos, bueno, podemos utilizar algo que se llama hummus o alguna pasta que sea de frijol, que sea de garbanzo, etcétera, o incluso tofu. Y en este caso, si consumen alimentos de origen animal, puede ser un huevo, puede ser a lo mejor un poco de carne deshebrada o jamón, y eso ya junto con un tipo de fruta, llámese por ejemplo una manzana, una pera, estamos hablando que eso cumple ya con 279 calorías. Así se verían físicamente 279 calorías. Obviamente, pues aquí meterían el agua, ya sea que ustedes quieran preparar agua de Jamaica, de horchata, etcétera. Bueno, pues aquí ya lo podrían incluir o incluso agua natural. Por ejemplo, ¿cómo se ven 272 calorías? Bien, lo vamos a ver con un yogur estándar, más o menos de 150 gramos. Puede ser un yogur natural de preferencia, porque los yogurts que tienen azúcar o tienen fruta, por lo regular son altos en almidones y gomas para hacerlos más espesos. Saben muy ricos, eso sí, sin duda, son muy sabrosos, pero la cantidad de proteína es menor y tienen mayor cantidad de almidón y de espesantes. Entonces, por lo general, es necesario, en este caso, si se puede consumir yogur griego y se puede utilizar algún edulcorante y fruta picada para que sea más agradable para las personas, para los niños y adolescentes, y también meter otra pieza de fruta. En este caso, por ejemplo, si vamos a consumir dos duraznos, que equivalen a 150 gramos, pues estamos viendo que ahí ya, y junto con un puño de pepitas de 20 gramos, pepitas naturales tostadas, que podemos igual comprarlas crudas y medio tostarlas en casa, ahí vemos también 272 calorías. Aquí podemos hacer intercambios. Por ejemplo, puedo utilizar de base el yogur y un día puedo cambiar, por ejemplo, a durazno, otro día puedo utilizar pera, puedo utilizar alguna otra fruta como fresas, y de alguna manera al hacer ese intercambio conservo la cantidad de calorías. Es un alimento, digamos que tiene, es un alimento un poco procesado que contiene proteínas, grasas y carbohidratos. Y bueno, pues la verdad es fácil de llevar, es fácil de preparar y no implica mayor organización. Por ejemplo, esta que estoy poniendo aquí tiene 217 calorías, tiene un poco menos. Entonces, las porciones, por ejemplo, de verduras como el pepino y la jícama, puede incluso ser zanahoria, puede ser betabel rallado, crudo. Entonces, vemos que las porciones podemos hacerlas más grandes y podemos meter algún tipo de embutido de buena calidad o algún, por ejemplo, algún huevo duro, algún pedazo de queso, por ejemplo, panela, o si van a consumir algún tipo de queso madurado, llámese un queso cheddar o algún tipo de queso, por ejemplo, manchego, pues también pueden ustedes ajustar la cantidad, que vendrían siendo más o menos unos 30 gramos, entre 25 y 30 gramos, y podemos aquí meter algún tipo, un derivado de cereal, puede ser alguna galleta, por ejemplo, como las galletas de maíz, galletas de arroz o incluso una pieza de pan, y bueno, pues esto estaría ya en un rango de 217 calorías. Entonces, se dan cuenta, pues son porciones un poquito más grandes de verduras, pero en realidad las verduras tienen pocas calorías y sí entran dentro de la categoría de un snack. Por ejemplo, también tenemos otro ejemplo, 268 calorías, y en este caso vemos que podemos utilizar, por ejemplo, una porción medio mango, podemos meter 20 gramos de nueces, ya sea almendras, avellanas, pistaches, lo que ustedes puedan conseguir, o pepitas, ajonjolí también se puede usar, o incluso una palanqueta, y lo ideal siempre es meter algún tipo de alimento que contenga proteína. En este caso, pues, como ejemplo, puede ser un huevo duro, una tortilla de huevo, algún tipo de rollito de jamón. Incluso también se pueden preparar, por ejemplo, un bistec relleno con algún tipo de verduras. Y si hacemos, por ejemplo, nada más el intercambio, cambiar el huevo por algún rollo de bistec o un rollito de pollo, pues también vas a cumplir con una buena cantidad de proteína, de grasas y de carbohidratos,
que en términos generales va a ayudar a que esa persona se sienta bien, se sienta saciado, pero además vamos a proporcionar, digamos, unos micronutrientes, vitaminas y minerales que van a favorecer también la salud de esta persona también a largo plazo. Entonces, bueno, obviamente pues anoto esta figura que la verdad se ve muy bonita por sus colores, entonces ya sabemos que cuando elijamos una comida saludable o snacks, por lo regular, y ahí es más fácil hacerlo, hay que ver que el plato se vea como un arco iris. Entonces, no importa, no necesitamos, ya sabemos que no necesitamos comprar frutas o verduras caras, pero sí la idea de esto es que entre más colorido se vea el plato, pues más se va a antojar y sobre todo, ahora que hace calor, pues los alimentos frescos, digamos, son más antojables porque obviamente necesitamos más agua para poder sentirnos frescos. Entonces es una buena época para empezar a hacer, por ejemplo, introducir algún otro tipo de alimentos, por ejemplo, el apio, el pepino, que a veces, muchas veces no es tan aceptable, pero si se hacen algunos tipos de aderezos o dips saludables, también van a ser más fácil de aceptar. Entonces, bueno, así se tendría que ver también un plato de, digamos, de verduras frescas y bueno, pues hay que revisar, sobre todo si van a consumir algún tipo de snack etiquetado, pues lo ideal es que no tengan, no sean altos en azúcares, que no tengan aditivos y sobre todo que no se abuse en la cantidad de colorantes, porque regularmente cuando uno va a la tienda y uno revisa, por ejemplo, las frituras, hay algunas frituras que pintan la boca de azul o pintan la boca de morado o, por ejemplo, de rojo, ¿no? Son colorantes que en términos generales, si uno los consume en poca cantidad, igual no hay tanto problema, pero la cuestión es que muchas veces el niño en la mañana se tomó un jugo que tenía color morado pensando que era de uva, ya ahí metimos un colorante, a lo mejor se metió una gelatina que tiene el color amarillo, que tiene, por ejemplo, tartrazina, a lo mejor, por ejemplo, se comió alguna fritura de color rojo o alguna paleta que tiene algún colorante que se llama, por ejemplo, rojo alura, y entonces eso a la larga puede producir alergias o algún tipo también de, digamos, irritación a nivel del sistema digestivo. Y bueno, pues lo ideal es revisar los ingredientes. Entre menos ingredientes y entre menos procesado sea el snack, es mejor. Y bueno, pues siempre hay que revisar pues las etiquetas de manera general y sobre todo pues desconfiar de aquellos ingredientes que nosotros no conocemos, pues para evitar en pacientes susceptibles alguna reacción alérgica. Bien, entonces bueno, pues con esto terminamos el día de hoy, pues una plática muy, muy general acerca de los snacks y bueno, pues espero que con esto sea de utilidad para ustedes y ya nos estaremos viendo en nuestra próxima charla próximamente. Hasta luego.